Miguel Simeoni, presidente de la Bolsa de Comercio. Bienvenido in situ. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Esto es la cava del diario La Capital. Los que son de Rosario, incluso los que no son, no lo conocerán. ¿La conocías? No la conocía, la verdad que sorprendido. Me encanta el lugar, me encanta. Muy bonito. Miguel, tenemos un rato largo para hablar. Quiero hablar un poco de tu vida, tu rol en la Bolsa de Comercio. ¿Qué es la Bolsa de Comercio? Es algo que todos se preguntan, en realidad nadie tiene muy bien en claro, así que podemos aprovechar este tiempo para conversar. En 2021 declaraste: algunos están asombrados de que yo esté sentado aquí. No sos portador de apellido, no sos un gurú de las finanzas. ¿Cómo fue tu camino de Vigán a Rosario? Bueno, a ver, mi camino de Vigán a Rosario, cuando terminé la secundaria, que la hice en la Escuela Agrotécnica 327, técnico agrónomo, o sea, ya me gustaba todo lo que era, no me gustaba la parte comercial, hay dos colegios, ¿no? Eh, Pensé en dedicarme a eso, al tema de semillas, campo, la agricultura. Y tuve esa suerte de que me acompañaron en ese momento para poder estudiar. A mí me ha costado muchísimo. Me he criado con mi madre, muy humilde, en un hogar muy humilde. Tuve la suerte del Rotary de Vigán acompañarme en todo ese proceso y acompañarme también si me quería hacer algo terciario. Muy difícil en ese momento porque hay que pensar venirse a una ciudad muy grande. Yo la veía en una ciudad muy grande, Rosario. Pero bueno, tuve la suerte de animarme y venirme a Rosario. Trabajaba en Vigán y vivía y estudiaba acá, hacía mecánica dental para poder aprovechar esa ayuda que tenía. ¿En Y Vigán de qué laburabas? de mozo. De mozo, eras mozo en Vigán. Sí, yo era mozo. De los 15 a los 21 años fui mozo de la Sociedad Italiana de Vigán. E ibas y venías de Vigán a Rosario. Iba y venía, e inclusive hasta cuando conseguí el primer trabajo que consigo es en una casa corredora de cereales, que me venía perfecto porque yo había estudiado eso, había hecho perito clasificador de grano, o sea que aprendí a liquidar, a entender las calidades de la semilla, me vino al pelo, pero vine de cadete. De cadete, arrancaste de cadete. Sí, porque en ese tiempo los cadetes tenían una función muy importante de las empresas, había que patear, como se decía, ¿no? Y bueno, estuve ahí en la casa corredora de cereales y no podía dejar el bar, entonces hice un año en la casa corredora, me iba los viernes y trabajaba viernes, sábado y domingo, y el lunes me venía con un amigo camionero que venía al puerto para Mirá. ahorrarme el tema de transporte. Era todo un esfuerzo. Y en Vigán con tu madre. En Vigán con mi madre todavía, sí. Familia Sí. chica, grande. No, familia grande. Yo tengo 4 hermanas que ya, bueno, con mucha diferencia de edad, que ya eran entrerrianas. 2 ya fallecieron y mis padres cuando vinieron a trabajar al campo tuvieron 3 hijos más. Que, bueno, que yo soy el último, ¿no? ¿Y qué hacían en el campo tus hijos? Trabajo de campo, jornaleros. Eran jornaleros. Sí, trabajo de campo. Sí. Así que bueno, pero yo me he criado con mi madre porque mi madre después se separa y yo viví siempre con mi madre. Así que bueno, y vine a trabajar y ahí empecé a ver lo que era los granos, empecé a ver lo que era el centro de corredores cereales, a codearme con los pares, a entender el mercado, porque había que entenderlo el mercado en su tiempo. Ha tenido muchos cambios, hasta el día de hoy ha tenido cambios. Y bueno, y también un poco involucrarme, siempre me gustó el tema de la gestión, siempre he sido curioso. Y bueno, después sí, quise dedicarme a lo que me gustaba, que era la docencia. Y bueno, estudié profesor de Psicología y Ciencia de la Educación en el Olga Cossetini. Ah, mirá vos. Nunca pude ejercer. ¿Nunca pudiste? ¿Te hubiese No. gustado? Sí, claro que sí. Pero bueno, el trabajo, la empresa me llevó para otro lado. Y la institución, Centro de Corredores, Bolsa también me llevó, que me entusiasmó también la vida institucional. Y bueno, tuve la suerte también de tener pares que me acompañaron. Y bueno, llegué al Centro de Corredores también integrando la comisión directiva y en algún momento me eligieron presidente del Centro de Corredores. Pero vayamos más lento. Y ahí- ¿Esto en cuánto tiempo? Y la verdad que fue todo rápido. ¿Fue rápido? O sea, vos te lo recordás como algo rápido. Sí, lo pienso ahora y con mis 57 años parece que fue rápido e intenso. Pero bueno, es lindo también, ¿no?
A ver, en el 88 fui a la empresa como cadete y en el año 98 me lo ofrecieron la gerencia general. 10 años. Sí, para mí. En 10 años de cadete a la gerencia. Sí, sí. En eso, para mí sí, yo creo que eso fue rápido, fue un golpe para mí en lo emocional porque tenía algunos temores, no había estado cerca de la gerencia, sino había estado más en la parte comercial, liquidación. En el 97 había empezado a operar en la bolsa, acompañando a otros operadores que estaban de la empresa, o sea, lo entendí también el mercado de ese lado, y en el 98 seguí operando y tomé la gerencia, ¿no? Había que hacer una empresa nueva, había tenido algunos problemas económicos, digamos, inducidos por la conducción, no por el directorio. Yo trabajo en una empresa que realmente es con esencia bien cooperativa, porque los dueños, es un corretaje atípico, los dueños son cooperativas agropecuarias de la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires. Y bueno, y también me dieron la libertad, que yo siempre lo agradezco al directorio, de poder dejarme participar en lo que me gustaba. Y bueno, en el centro de corredores participé y bueno, mis colegas en algún momento también vieron algo en mí y me eligieron presidente del centro. Y estuve, creo que del 2016 al 2021, porque con pandemia también no pudimos hacer asamblea. Tuve 4 años y pico, 4 años casi y medio. Y bueno, y en ese transcurso después viene también viene lo más fuerte, que viene la presidencia. La presidencia de la bolsa. Pregunté por vos, Miguel, y me dijeron, era el mejor tipo para devolverle a la bolsa algo que había perdido. No repregunté, pero te pregunto, ¿qué era eso que había perdido? Y en todo caso, ¿qué sentís que recuperó o cuál es tu aporte? Bueno, a ver, yo no sé si soy el mejor tipo. Yo creo que había mucha gente. Yo voy a contar esto. Yo en el 2021 yo venía ya con un problema de rodilla hacía un tiempo. Me había tenido un golpe cuando tuve 20 y pico de años. No lo traté y eso después cuando pasa el tiempo se siente. Me operé de la rodilla y yo, digamos, internado cuando estaba en el sanatorio escuchando radio, porque todavía no podía irme a mi casa, me entero que un periodista por un medio dice que, bueno, se venía la sucesión de la bolsa y que la gente estaba mirando y todo. Yo tenía en la mente otra persona que ya inclusive sabía que tenía intenciones de serlo, que era miembro de la comisión directiva en ese momento. Y bueno, dijeron mi nombre, me sorprendió, lo tengo que decir, no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó porque no lo tenía en la mente el tiempo. Si bien yo escribía y compartía con el gerente a veces del centro de corredores, las ideas, los mates que hacíamos, yo tenía en mi mente otra bolsa. Yo pensaba otra bolsa porque la bolsa en sí, como gran institución que 141 años va a cumplir, había perdido roles, pero sobre todo, no en lo económico, ¿no? Pero había perdido el tema de lo moral. Y a mí eso me dolía muchísimo porque nosotros en el centro trabajábamos de otra manera, y siendo que eran colegas sentados, que teníamos la comisión directiva. Y bueno, yo repito, yo no sé si yo era el mejor tipo. Lo que pasa es que yo tuve que venir a hablar con mis pares del centro de corredores, porque yo salía del centro de corredores. Yo todavía era integrante del centro de corredores. Lo soy, pero no puedo, no estoy participando mucho porque me lleva mucho tiempo la bolsa. Pero vine a hablar y bueno, hubo palabras como que bueno, te llegó el tiempo, te tenés que poner el saco. Esto no lo puedes dejar porque vos lo compartiste, tus inquietudes, tus molestias, tus preocupaciones. Y bueno, tuve que masticarlo y tuve que hablar con la familia, porque yo sabía que parecía que se venía, no se podía frenar. En un momento dado no difícil, no fue, digamos, quiero decir, no fue fácil también, porque veníamos de una bolsa con algunas costumbres, con algunas cosas, y venir un emergente, como decís vos, el apellido. Claro. Pero yo entendía que los apellidos no, sino la capacidad de gestión, que eso es lo que se valora y que se tiene que tener. Un statu quo
de años, cosas muy tradicionales. Yo empleado, no empresario. Claro. O sea, a mí la bolsa no me paga, yo vivo de lo que me paga la empresa. La bolsa es ad honorem. Y todos los cargos son ad honorem, salvo el funcionario o el colaborador que tiene que estar todos los días, ¿no? Y bueno, no fue fácil, fue una pequeña batalla que había que dar ahí. Bueno, cuando me decidí que sí, había que darla. En un momento dado dije que no, que me tenía que volver a mi casa, pero no. ¿Dijiste que no? No, dije que no porque veía que no se podía construir, Pero bueno, de atrás me di cuenta que venían empujando muchísimo, sobre todo. ¿Eso te hizo cambiar de opinión, tus compañeros? Sí, porque esto, como te digo, que colegas me hayan dicho que es el momento de ponerse el saco, y yo creo que en la vida eso, hay que darse cuenta que cuando es el momento, es el momento. Miguel, a veces la bolsa parece como una institución lejana, compleja, tal vez para la mayoría de los rosarinos. Si tuviese que explicar qué es la bolsa para alguien que no es del sector, ¿cómo harías? A ver, sí, mi gran preocupación fue eso cuando yo asumo en el 2021. Lo dije en mi discurso, que yo tenía que encontrar una bolsa que sea innovadora hacia adentro, que sea innovadora hacia afuera, pero tenía que armar todo adentro para hacerle entender a los funcionarios, a los colaboradores hacia dónde íbamos a ir. Y la idea mía era justamente eso, una bolsa abierta, de puertas abiertas, contarle a la gente. Yo no podía admitir, y no admito, ¿no?, que siendo la bolsa, este centro realmente comercial tan importante en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que esté alejado de la producción, que esté alejado de los productores, de las entidades, que no pueda tener esa relación de ida y vuelta. Bueno, se pudo dar. Y creo que con éxito realmente lo estamos llevando adelante. Abrimos las puertas y cada vez que me reuní con todos, mirá, creo que nadie va a poder decir en el transcurso de mi gestión que no me reuní, dejé a alguien en el camino, de la política, de la iglesia, los distintos credos, la provincia, la municipalidad, los mercados, mis pares, los socios. Me reuní con todos. En el primer año, siempre dije, en el primer año de mi gestión me reuní con 9 embajadores. 9 embajadores. 9 embajadores, que para mí eso fue, apenas asumí, a los 3 días tuve que recibir el embajador de Italia. Y hay algo que me quedó grabado siempre. El embajador de Italia estuvimos reunidos en privado, después estuvimos con la mesa, y me dijo que se venía a reunir para conocer proyectos para llevar adelante. No hacer reuniones de que el biribiri, de que por ahí que la foto. Y yo lo entendía así. Y así quisimos transmitirlo a la sociedad y así lo hicimos, llevándolo con gestión, para contarle qué es la bolsa. ¿Y la bolsa qué es? La bolsa, ¿por qué llega la bolsa y que está cumpliendo 141 años en 1884? ¿Por qué? Por una necesidad, por un compromiso, por el hecho de decir, yo siempre digo, de querer jugar de titular y no de suplente. Esos comerciantes, esos productores, tenían que tener un lugar que le dé la seguridad, que le dé la transparencia, que es eso la bolsa, que le dé el valor a la palabra para poder comerciar. Eso es la bolsa, es ese lugar de encuentro donde la palabra tiene valor. Después pueden pasar un montón de cosas, pueden haber errores, pero eso es la bolsa, es ese lugar. Y nosotros lo estamos diciendo que no es solamente también es eso. Es poder salir, poder escuchar la demanda de ese interior productivo, que lo estamos viendo, poder escuchar, poder llevar y contarlo y también que se acerquen. El ir y vuelta, mírame y te miro. ¿Y qué es eso? Y al mismo tiempo es un lugar, una institución multisectorial. Digo, está desde el productor, el intermediario, la industria, la exportación. ¿Cómo conviven todos esos mundos? ¿Son intereses diferentes? ¿Convergen? A ver, la bolsa tiene todo lo que decís. De hecho, tenemos una reunión, tenemos una comisión directiva que están sentados los distintos representantes, pero también tenemos ampliado los segundos martes de cada mes, tenemos la reunión de consejo, donde ahí están todas las entidades adheridas, están los mercados, las entidades de la producción, los del seguro, APRESI, semilleros. Por supuesto que cada uno tiene intereses, pero nosotros vamos por ese objetivo común que es
la transparencia, el valor de la palabra, la seguridad de los mercados y todas las inquietudes que nosotros podamos recoger y podamos llevar como ese faro que tiene que ser la bolsa a las, digamos, a los que tienen que tomar las decisiones, que en este caso es la política, ¿no? ¿Sería lo mismo Rosario sin la bolsa? Digo, pongámosla en números, porque no sé si son todos conscientes de lo grande que es y lo importante es a nivel país. Uh-huh. A ver, sabemos que surge, como te dije anteriormente, de una necesidad entre las partes, ¿no? Y un Rosario que crecía en 1884 a paso agigantado. La bolsa innovadora desde su principio y sigue siendo una bolsa innovadora. Creería que no, porque tenemos la producción de la Argentina en este gran Rosario, en este cordón que tenemos, más o menos entre el 75 y el 80% de la producción llega a nuestra provincia. 75% y el 80%. 14 provincias confluyen en los mercados nuestros. Así que imagínate lo que es eso. Y de esa producción, tranquilamente, más del 40% pasa por la Bolsa de Comercio. Para que tenga una idea más o menos de la producción nacional, más o menos 48 millones de toneladas pasan por nuestra casa a través de los mercados. 48 millones. 48 ¿Y qué millones. representa a nivel nacional? Por eso, más del 40% Más de la del producción. 40% de la producción total. Sí, del total. A nivel nacional pasa por nuestra bolsa. En negocios, ¿no? En registración de contrato, contando todo, ¿no? ¿Y por qué Rosario, no? Es ese punto cardinal en donde ocurre la bolsa, ocurre, bueno, una tierra privilegiada, la hidrovía. ¿Por qué Rosario? Y bueno, Rosario es porque tenemos este bendito río, que es la salida realmente hacia el mundo, donde nos demandan cada vez más. Yo tuve la oportunidad de acompañar tanto al gobierno santafesino, digamos de aquí del gobierno de Puyaro, como el de Perotti anteriormente, y fui a lugares donde realmente, por ejemplo, la India, y donde ahí pude ver realmente todo lo que nos demandan. No solamente nos demandan valor agregado, maquinaria, genética, capital humano, realmente capital humano. Y creo que este bendito río, como digo, que es la salida, es la autopista realmente hacia el mundo, es justamente por eso, está enclavado. Rosario tiene un privilegio, y tenemos que creernos eso. Cada vez más tenemos que creernos eso. Rosario tiene esa particularidad geográfica, que donde está enclavada sobre el río, y Rosario tener la bolsa de comercio, ese faro de los negocios realmente. Por eso no se puede concebir que Rosario no tenga la bolsa. Claro. Ese lugar de encuentro, donde le da legitimidad a los negocios, donde le da transparencia, donde le da seguridad, donde monitorea. Y porque hoy Rosario, de los 3 mercados que están bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, los 2 están dentro de la Bolsa de Comercio. ¿Cómo es eso? Explícame. Claro, de los 3 mercados realmente importantes que hoy tiene el país, 2 están. Son la fusión del mercado a término de Buenos Aires y nuestro ROFEX, que es el mercado a término rosarino, se fusionaron. Ahora se fusionó junto con el MAE. Es un mercado muy fuerte que se llama A3. Esto es muy nuevo, A3, un mercado que va a dar mucho que hablar, que está creciendo y va a crecer muchísimo más. Y está en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y después tenemos nuestro mercado argentino de valores, que es casi el 50% del financiamiento de pymes a nivel nacional. 50%. De financiamiento pyme, la especialidad que tiene a nivel nacional, y está dentro de nuestra sede, está dentro de nuestra institución. Rosario es la capital de los mercados. Rosario es la capital de los mercados. Pero no me cabe duda, aparte tenemos dentro de nuestra bolsa tenemos el mercado Rosgan, que es un mercado que va creciendo, que es el mercado ganadero, televisado. Tenemos el mercado físico de grano, que es el alma mater de nuestra bolsa, donde se comercializa todos los días y donde sale el precio de pizarra, que es referencia a nivel nacional. ¿Le falta creérsela un poco Sí, a Rosario? Totalmente. Tenemos que calentar mucho más el pecho. ¿Sí? Sí, totalmente. Todos, siempre lo digo. Sí. Tenemos que creerla, tenemos que seguir trabajando muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que estamos en ese camino. Y yo creo que con la apertura que tiene la bolsa, no lo digo porque estoy yo, pero con la apertura y que creo que tiene que seguir ese camino, creo que vamos a eso. Nosotros siempre comparamos, y lo digo en buen sentido, comparamos
con Córdoba. No hay una reunión que no vaya yo que digan que Córdoba en tal o cual pudo conseguir más o pudo estar más avanzado o está mejor. Porque tienen otra forma de trabajar, de poder estar más juntos, de dirimir, diferencia, pero construyendo. Eso tenemos que hacer nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Corremos que está el micrófono, nos fuimos corriendo para allá. Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Esto continúa sin cortes. Como te Está bien. terminando por aquel lado. No sé si tendrá un corte o no, pero sigamos. Un toque más adelante, incluso ahí. El tuyo también, adelantate un toque. ¿Lo adelanto acá? No, ¿Está bien? adelántalo, ¿Acá? perdón, para... ¿Estoy bien acá? Un poquito ahí. Acá estamos. Miguel, quiero hablar de Rosario porque no es la ciudad de tu nacimiento, pero sí es la ciudad donde has desarrollado tu vida, tu familia, tu trabajo, tu obra. Yo pienso en Rosario y digo, es una ciudad sin fecha de fundación, rodeada de una tierra privilegiada, 2 clubes de fútbol gigantes, cultura, una universidad que aloja estudiantes de los alrededores, incluso de otras provincias, y es también un puerto, ¿no? Y siempre decimos que, Buenos Aires está de espalda al río, Rosario se dio vuelta. ¿Qué es el puerto? ¿Qué importancia tiene en la logística de la Bolsa de Comercio? A ver, en primer lugar quiero decirte, sí, yo vengo de un pueblo, pero lo dije en el aniversario de los 140 años. Rosario me cobijó y pude conocerla y quererla y sentirla, digamos, como propia. Yo hace 30 y pico de años ya estoy viviendo aquí. Rosario tiene el gen de un puerto. Rosario fue fundada, si bien no tiene fecha, pero fue creada al lado de lo que realmente después fue el puerto. El puerto de Rosario creo que es una parte muy importante para lo que es la ciudad y la región. Tengamos en cuenta, vuelvo a repetir, que alrededor, si tomamos un semicírculo, alrededor 300 kilómetros alrededor de la ciudad, todo confluye aquí, todo confluye a los puertos privados y el puerto nosotros que tenemos, que es parte público también, que es el puerto de Rosario. Creo que en eso tenemos que poner foco, es muy importante, sobre todo, y te lo quería decir anteriormente, sobre todo cómo se está trabajando en la región centro. La región centro tiene que tener un papel fundamental para poder demostrarle al resto del país, como lo dice el gobernador también, y lo repiten los distintos gobernadores de Entre Ríos y Córdoba, que es el motor realmente de la producción, es el motor de los mercados, de la producción y del trabajo. Yo creo, y entonces ahí hay que poner foco porque el puerto de Rosario juega un papel fundamental. Distintas políticas erráticas, políticas que son mezquinas, hacen que hoy el puerto esté como está. Falta mucha infraestructura, falta mucho entendimiento, falta mucha charla. Creo que se puede dar, creo que estamos trabajando muy bien en eso. Yo quiero que sepan que la Bolsa integra el ENAPRO, el ente que realmente, en lo cual tenemos la vicepresidencia de eso. Me habían invitado a mí en la gestión anterior del gobierno por un hecho de que no tengo el tiempo físico para dedicarle porque realmente no puedo, pero lo hablé en la Bolsa, lo charlamos, cuáles eran los pros, los contras realmente que a veces puede tener una institución como Bolsa de Comercio. No le encontramos ninguna contra, encontramos todo pro para poder aportar desde lo técnico de nuestra mirada de la producción, de los mercados, y así lo entendimos, y hoy hay un funcionario de la Bolsa de Comercio que integra, que está dentro del NAPRO y que tiene la vicepresidencia. Creo que la provincia está trabajando muy bien, creo que tiene que haber un entendimiento con el concesionario, y creo que tenemos que ir a eso, tiene que tener mejor infraestructura y tiene que salir la producción, sobre todo no solo de Santa Fe, que me lo han pedido. Claro. No hubo empresa que se ha sentado conmigo que renegaba de que no poder embarcar del puerto, no solamente contenedores, sino también los granos y todo lo que pueda venir. Y lo que va a venir es muy importante, y lo que viene es la minería. La minería es lo que se viene. Y lo que se viene, y ya hubo un embarque de litio que hace muy poquito, pero esto es muy incipiente porque el litio tiene sus procesos. La Bolsa ha hecho un viaje muy importante con los socios, sí, aparte del noroeste, pero viene a paso gigantado, y el puerto tiene que estar preparado para eso porque de aquí tiene que salir y no irse a otro puerto que tiene mayor costo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia con el puerto de Buenos Aires?
¿Tienen funciones distintas? ¿Tienen características distintas? ¿Atienden necesidades diferentes? A ver, tiene características distintas, lo sabemos, no lo conozco de adentro, pero sí por escucharlo. Tienen otra forma de trabajar, a lo mejor un poco más lenta, más burocrática, pero tiene mejores infraestructura. Okay. Nosotros tenemos una cosa mucho más eficiente tal vez, pero no tenemos infraestructura. Y al no tener infraestructura, a veces las empresas no quieren venir. Ok, pero la producción agro sale de Rosario. La producción agro sale de Rosario, pero sale de los puertos privados de las multinacionales que están. Exactamente. Una partecita sale del puerto, digamos, que es privado público que lo tiene en la provincia. ¿No quedan firma argentina o hay alguna? No, en realidad tenemos este puerto de Rosario y los demás puertos son todos privados. Son todos privados, las multinacionales que han invertido y muchísimo. Okay. Y muchísimo, lo cual nosotros tenemos que aportarle también, digamos, todo lo que el mercado hace, lo que el mercado pide, para que eso esté acá. Por eso cuando vos decís, a veces no las creemos, a veces no nos damos cuenta realmente de lo que tenemos y somos muy críticos de cosas que son banalidades que realmente se pueden solucionar. Pero el motor de la agroindustria prácticamente está en este gran Rosario y en toda esta orilla que tenemos de nuestro río Paraná. La hidrovía, otro gran tema. Una vez escuché que por el río Paraná pasa el 50% de la proteína vegetal del mundo. No sé si es un número exacto, pero sí da la dimensión de lo importante que es tener esa autopista natural. ¿Qué te imaginás para la hidrovía? A ver, en esto quiero recalcar mucho. La Bolsa de Comercio de Rosario es un actor principal y creo que una de las instituciones que más debe saber de lo que es llamado hidrovía. Okay. Del año 90 la Bolsa de Comercio viene trabajando y en ese momento, quiero recordarlo, estaba el expresidente de la Bolsa, Hugo Grassi, padre, el gobernador Reutemann y el presidente Menem. Y el gobernador Reutemann y Hugo Grassi le llevaron, y Domingo Cavallo de ministro de Economía. El Mingo. Y le llevaron al presidente Menem comentándole lo que había que hacer para poder crecer y tener los productores menor costo. El gobierno lo entendió así y a partir del año 90 se empezó a llamar hidrovía. Ok. ¿Está? Después vino una concesión muy buena con el dragado, balizamiento, pero las cosas han cambiado, el clima ha cambiado, el río cambia por natural que es y se necesitaron muchísimas más cosas que demandaban el comercio realmente para poder sacar nuestra mercadería. La concesión se terminó y políticas erráticas de gobiernos realmente que no entendieron, porque lamentablemente a veces hay que decirlo, hay funcionarios que no entendieron y bueno, nos quedamos empantanados en una licitación que tendríamos que haberla armado no hoy, sino ayer. Este gobierno lo retomó. Lamentablemente hubo cosas ahí que tendrían que haber corregido, no hubo entendimiento. La Bolsa ha aportado muchísimo con las distintas cámaras de puertos privados y distintas entidades, pero la Bolsa sí ha aportado muchísimo desde lo técnico. Fracasó realmente esa licitación por el tema de los pliegos. Se está trabajando mucho y muy seriamente. Yo tuve la oportunidad de participar el mes pasado en la primera reunión ya para ir corrigiendo qué es lo que se cuestionó de los pliegos. Me pareció una reunión muy interesante, con una participación muy abierta, donde todos tuvieron la palabra y la AGP ha tomado, la Agencia del Gobierno Nacional ha tomado eso. Nosotros también dijimos esto, que no podemos perder la oportunidad de tener los pliegos. Hay un compromiso muy cierto del gobierno a fin de año tenerlos. Yo creo que vamos a llegar en eso. Y el día 27 de este mes, ya la semana que viene, la semana que viene, vamos a tener las mesas de trabajos puntuales del llamado al armado de los pliegos de la hidrovía en nuestra bolsa y después sucesivamente va a ser, creo que en Paraná, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, y creo que eso es la apertura que tiene que tener para que sea los pliegos lo más federal posible, que contemple, pero entiendo que la provincia de Santa Fe tiene que tener un papel fundamental. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, ¿no? Porque creo que con los pliegos terminados y llamado a licitación y no hay muchas dragadoras tampoco que puedan participar en el mundo, ¿no? Se elegirá la mejor, yo creo que va a ser así, y creo que es muy necesario
porque lo dijiste, es la autopista de la salida de nuestros productos, del valor agregado, de semilla, de aceite y de todo lo que nos está demandando. Si nosotros entendemos eso y tenemos la hidrovía que tenemos que tener, yo creo que con el otro paso que nos preocupa sobremanera en la producción, que es retenciones y toda la carga tributaria, no les quepa la menor duda que la agroindustria tiene un salto tremendo en lo que es nación, pero sobre todo la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe. Quiero preguntarte, 140 años de historia, ¿no? Es todo un tiempo. ¿Cómo se adaptaron los cambios tecnológicos, la digitalización en el mundo? La bolsa, me imagino que ahí hubo una adaptación fuerte. Bueno, te lo dije antes, la bolsa es innovadora de sus comienzos, porque imagínense, yo recuerdo, voy a contar algo, cuando yo empecé a trabajar en el corretaje hacíamos los boletos de compra-venta con 6 carbónicos, o sea, gastábamos plata en carbónico con la máquina de escribir. Sí. O sea, como las que están acá, un poco. Exactamente, más o menos, esto es más evolucionado tal vez. y llevábamos todo el registro de todo lo que se vendía y se aplicaba todo en ficha, todo a mano. Y entonces buscábamos de cada cliente todo. Imagínense, vamos a llevarlo, vamos a traducirlo eso a la bolsa. El quilombo. Era la cantidad de operaciones, muchas operaciones, registro, buscar. La bolsa ha cambiado, todo ha tenido un cambio a partir de llegar todo computarizado, todo digitalizado y todo lo que nos demandaba el mercado, ¿no? ¿Y fue un proceso o te acordás una década, una gestión, un año en donde apareció una computadora y no la sabías prender? Bueno, en el año 90 para nosotros fue todo... En el 90 se llenó de computadora gigante, era todo muy grande, después todo se achicó, los teléfonos... No como la de Perdido en el Espacio, esa gigante que tenían... No, pero era todo grande, inclusive los teléfonos. Nosotros hacíamos el mercado a viva voz y a partir de que apareció el teléfono, ni hablar cuando aparece WhatsApp. Ahora es todo por WhatsApp. Ahora todo por WhatsApp, realmente nosotros... A ver... ¿Qué nos fue marcando el cambio? A todos nos llega un Uber, ¿no? Dicen. A todos nos llega. Sí, porque en realidad lo veíamos en el mercado físico de granos. Ese encuentro que estaba y que era viva voz, que quien aparecía la demanda y la oferta y se gritaba y se anotaba ahí, eso no se ha perdido. Okay. Se respeta la palabra y lo que se dice por WhatsApp es por WhatsApp y lo que se vendió, o una llamada telefónica, o un encuentro también. Seguimos teniéndolo eso, pero muy poco. La pandemia apuró todo ese proceso. Okay. Yo creo que esa es la bisagra. Que vos arrancás encima después. Yo arranco después. O sea, vos agarrás el cambio ese. Yo agarro el cambio ese, agarro la sequía, agarro todo yo. Después. Sequía, pandemia. Pandemia y acomodar. Había todo. Que agarrar. Había que agarrar, sí. Pero bueno, estamos. Y yo creo que fue la bisagra. La pandemia nos borró el mercado físico, digamos, la presencia en el piso. Okay. En el piso que tanto queremos. ¿Y eso lo extrañás? O sea, un impacto. Viste que las empresas están discutiendo si home office o no. Sí. A ver, el home office fue también lo que nos hizo que no nos encontráramos, pero después fue empezando a cambiar también. Teníamos la necesidad de encontrarnos, de empezar a hablar de logística, qué está pasando con los mercados, cómo va a ser el tema de la calidad de la semilla en la cámara. La cámara se reunió, entonces también nosotros entendimos desde la bolsa que teníamos que darle la impronta que tuvimos comercializándolo a viva voz, no la íbamos a recuperar porque ya habíamos perdido con el teléfono. La pandemia pura y nos borró. Pero hoy hay 13, 14, 15 casas corredoras que se encuentran todos los días, ya le ponen el pecho, se habla, se comenta, che, ¿qué está pagando fulano de tal? ¿Cómo venís con la logística? ¿Qué complicado que está el mercado? Eso sigue estando. Y nosotros, ¿qué hicimos? Desde la bolsa le quisimos dar vida. Le pusimos el coworking para que se puedan encontrar en ese piso y tenga vida. Le agregaron los conversatorios, que lo tenemos todos los meses para distintos temas del mercado. Y la verdad que es un éxito. Escuchame, hay streaming, hay todo en la bolsa. Hay todo, por eso. Y poder darle la vida que tiene. La bolsa de comercio... Yo siempre digo, tiene una. Vos la querías abrir, ¿no? Yo te escuché mucho en discursos decir esto, abrir. ¿Qué es abrir para vos? Que la gente la conozca, es lo que te dije. Mirame, te miro, yo te quiero escucharte. Vos sos productor, sos acopiador, sos un empresario que está ligado a la agroindustria, la maquinaria agrícola, las entidades de la producción.
Hoy algunos se extrañan que yo pueda estar sentado y estar charlando, como lo dijiste, con la Universidad Nacional de Rosario, con Federación Agraria. ¿Por qué no puedo charlar? Claro. ¿Pero por qué no voy a poder hablar siendo lo que es la institución? Eso es lo que le da el valor, lo que es la Bolsa de Comercio de Rosario. Si no, siempre íbamos a escuchar que iba a ser una bolsa de pocos o Claro. para pocos. Claro. Y no tiene que ser eso, no es eso la bolsa, no es eso. Y por eso nuestro programa del SR Territorio tiene tanto éxito. ¿Y el teléfono no nos saca un poco de esto? Estar, viste, frente a frente, mirarnos. Digo, ¿no nos acerca y nos aleja? Sí, de hecho te lo dije, el mercado fue así. Nos encontrábamos, no se hizo más el viva voz, el anote, el famoso anote, que cuando decíamos el anote, no hay tu tía, ya ahí está, me anotaste, pero mirá que era, me anotaste. Y todos escucharon, eso pasó al teléfono. Y nos dolió un poco, pero entendíamos que veníamos a eso. Tenía que ser también así, porque las cosas son más ágiles, son más rápidas. El mercado, el mundo es así, las pantallas. Y bueno, pero tenemos ese encuentro. Todavía seguimos nosotros en la bolsa que tenemos la esencia. Hoy la bolsa hace la reunión del centro de corredores y aparecen las 15 casas. No está por Zoom. Claro. Y debatimos, y nos reímos, y compartimos, y discutimos, y proyectamos. Y también lo pasa en la bolsa. ¿Vos dirías que tiene ideología la bolsa? No, la bolsa, mira, no tiene ideología. La bolsa tiene valores. Tiene valores. Tiene valores, y en esos valores es lo que te digo, lo que tiene que seguir sosteniendo. Tiene palabra, tiene transparencia. La bolsa tiene legitimidad. La bolsa tiene seriedad. Por eso nos encontramos, por eso cerramos negocios, por eso pasa en 48 millones de toneladas, por eso se registra más del 40% de la producción, por eso nos encuentran las entidades de la producción, por eso nos reunimos con los distintos gobiernos, por eso nos reunimos con la Intendencia, nos reunimos con la provincia, por eso tenemos contacto directo con el gobierno nacional, que eso quiero que lo sepan, y nadie quiere decir que esté en el camino del partido del gobierno que de turno. No es así. La bolsa tiene valores. La bolsa, yo siempre digo, la bolsa tiene valores. La bolsa para definirla, es el lugar de encuentro donde la palabra tiene su valor. Me gusta mucho esa definición. Y hay una pregunta que tengo que hacer a la producción. ¿Cuánto venimos de tiempo? 35. ¿35 minutos? Hermoso. Perfecto, estamos muy bien, Miguel. Hay una pregunta clave que me parece que tiene que ver con el futuro, esta idea del destino común. Todos podemos venir de diferentes lugares, pero si hay un destino común que nos une, podemos caminar y encontrarnos. El sector agroindustrial, ¿cómo lo ves? ¿Qué proyección haces? Bueno, a ver, una de las preocupaciones que tenemos para poder proyectarnos como en el camino agroindustrial es el tema, como te lo dije, impositivo, y me habrán escuchado a mí decirlo desde hace mucho tiempo, la política se tiene que ordenar. Este país políticamente es muy desordenado, y a partir de ahí ha tenido políticas totalmente erráticas para todo lo que es la producción, la agroindustria. Y así hemos convivido mucho tiempo y así estamos. Creo que lo que más le está quedando ahora, sobre todo a la producción, esa carga impositiva, y sobre todo lo que nos escucharán tanto la entidad de la producción, los productores, los acopiadores, los corredores, a mí, es el tema de las retenciones. Yo creo que este país, si se ordena con este gobierno u otro que entienda que tiene que ser así, la macroeconomía, como tanto insiste el presidente, se ordena la microeconomía que tiene que ser floreciente, porque realmente no crean que, porque a veces se dice no la miramos y estamos muy preocupados, porque también somos generadores de empleo y de mano de obra, donde realmente hay muchísima gente colaborando y trabajando. Creo que si entendemos esa política ordenada, esa macroeconomía ordenada, y en un corto plazo realmente se sacan las retenciones, no le quepan la menor duda que la agroindustria, el campo, la producción tiene otro rumbo, un rumbo de crecimiento tal vez inesperado. Inesperado. Fin del cepo. Se habló tanto, se pidió tanto, fue un tema de conversación público, la política, ¿no? ¿Cómo impactó?
A ver, la producción lo venía pidiendo hace un montón de tiempo. Nosotros no se podía estar conviviendo con distintos tipos de cambio, sobre todo muy sencillo, donde vos vendés a $1 tu producción, porque el productor vende a un precio, el exportador, el que exporta, el que liquida y genera divisas, pero el productor tiene que darse vuelta y comprar fertilizante, herbicida, semilla a un precio que no es al mismo dólar que vendió. Eso no podía pasar. Distorsiona el mercado. Distorsionó totalmente el mercado, ni hablar, por eso te digo, las políticas erráticas como fueron los dólares soja 1, 2, Dólar 3. Orlen no llegó a ver. Pero el dólar Orlen fue para poder ordenar Para un poco, poder para ordenar, ordenarlo. ok. Pero los otros, los llamados dólar soja, Ok. que fueron las distintas ventanas, no podía ser. Era una ventana abierta por un tiempo prudencial que te decía el gobierno Para que liquidar. tenía que vender ese dólar a ese momento, y vos a lo mejor no tenías soja y vos querías vender maíz y no podías vender tu producción porque esa ventana de tiempo era esa. Era lo coyuntural, lo cortito, lo mezquino. ¿Y a quién perjudicó? A la producción, al productor agropecuario. ¿La economía se tiene que simplificar en ese Sí, sentido? claro que sí. ¿Qué hace? ¿La acelera? ¿La clarifica? A ver, ¿Es más transparente? la economía, de hecho, yo lo digo siempre, este gobierno ha venido ordenando muchísimas cosas y sería largo enumerar, Sí. pero las regulaciones que teníamos, sobre todo en el tema en el campo de la agroindustria, muchísimas. Teníamos permiso para exportar, permiso para vender, papelería para presentar continuamente, donde tenían costos. Todo eso va desapareciendo y creo que es un buen gesto, un muy buen gesto que ha hecho el gobierno para lo que es la agroindustria y para otros sectores también, ¿no? Para la sociedad. De hecho, el gesto que ha tenido el gobierno, sin saberlo, nosotros no lo conocíamos y nos sorprendió, es la baja de las retenciones que tiene final ahora 30 de junio y ahora con una muy buena mirada, con los perfiles como están terriblemente cargados de agua para encarar la fina que es la cebada y el trigo, seguir manteniendo esa baja de la retención hasta marzo. Son gestos que tiene el gobierno y que a la producción lo toma muy bien y que seguirá insistiendo que la baja de la retención que vence en el 30 de junio, que se siga prorrogando y que en un corto plazo desaparezcan definitivamente, ¿no? ¿Argentina funciona con dólar barato? A ver, El sector, ¿no? Porque, viste, siempre se habla de tipo de cambio atrasado, siempre parece que hay como una especie de puja devaluatoria. ¿Funciona el sector? A ver, la puja devaluatoria siempre la hubo y la va a haber. y la va a haber y existe porque beneficia a unos pocos. La devaluación. La devaluación que ha hecho, la devaluación ha hecho realmente que cuando no tengo más tengo que emitir y cuando emito sabemos a quién le pega. Le pega a los más pobres. Y después tenemos el país que tenemos cuando nos decimos somos un país rico. Y la verdad que somos un país con beneficios naturales. Cuando vos tenés un 50% de pobres, y yo no me animo a decir que soy un país rico, porque si no me tengo que interpelar como dirigente. Entonces creo que ahí tenemos que tener cuidado. Y la devaluación siempre fue pedida y siempre es pedida. Yo creo que lo que vos me decís con el tema del dólar, hay que acomodarlo. La economía está un zafarrancho. No podés tener 5 o 6 dólares. Y como te dije antes, sobre todo jugando el dólar con la producción. No, imposible, imposible. Confío, tengo mucha esperanza y soy una persona que siempre confío que si hay buena fe y esto se acomoda, vuelvo a repetirte, vamos hacia otro país. Vamos hacia otro país, lo estamos viendo, nos está costando muchísimo, nos cuesta muchísimo entenderlo. Por supuesto que hay distintas miradas, hay distintas formas, yo creo que a lo mejor eso también habrá que cambiar, distintas formas, pero tenemos que acomodarlo. Vuelvo a repetir, este país no puede darse el lujo de decir que tiene, porque a veces eso lo decimos y lo dejamos pasar, el 50% de pobres. Pienso en el presidente, pienso en Milei, hay varias novedades que introduce, tal vez algunas no son novedades, sino que ya las hemos visto, las hemos escuchado, las hemos leído, pero noto alrededor de él un gran apoyo del sector empresarial. ¿A qué se lo atribuís? ¿Eran los cambios que se pedían desde el sector? ¿Eran cosas que se habían pospuesto demasiado tiempo?
y aparece esta idea, que es también el premio en las elecciones en medio término que vemos, la idea del orden. Creo que apareció en esta conversación. Como que a la Argentina le falta un orden. Y orden me remite a la palabra rumbo. ¿Hay algo de eso? Sí, totalmente. Yo vuelvo a repetirte. Primero, entender el presidente como al campo, como a la producción del motor de la Argentina, si bien después van a venir distintas cosas también que van a apoyar y van a crecer, como la minería, uno, la economía del conocimiento, otro, estamos sorprendidos, en 2024 la entrada de divisas por economía del conocimiento también, pero creo que el presidente, lo hemos hablado y lo ha dicho él públicamente, que lo entiende como el motor. Ahora, a ese motor tenés que acompañarlo y te vuelvo a repetir, ordenar la parte económica, la parte regulatoria, la parte de trámites, la parte de no dejarlo funcionar. E inclusive decirle cuándo tiene que vender y a qué precio tiene que vender. No funciona el mercado. Creo que el presidente interpreta eso. Creo que hay una parte de los funcionarios también lo han interpretado, la parte económica, economía, la parte de agricultura, porque lo hemos hablado. Bueno, tienen un ministerio, no sé si es Ministerio de Desregulación, ¿no? Sí, que sí, se llama así, sí. ¿no? Creo que es un ministerio que lo tiene Sturzenegger. Lo ha entendido muy bien. Hemos hablado con Sturzenegger, yo creo que ustedes saben que él no da en entrevista, sí pide siempre que se le acerque, que se le mande un mail diciéndole todas las cosas que realmente creen que se traba y nosotros lo hemos visto, las iras. Nosotros teníamos que pedirle, por favor, realmente que destraben Cira porque... Mira, voy a contar un caso. Nosotros tenemos nos sentado en la mesa de directiva a la empresaria Mayra Boglich, presidenta y dueña de Inalpa, Legumbres que está tan demandado en el mundo. En un momento dado compra una máquina para un enlatado para poder exportar. Nosotros acá compramos las latas de las legumbres chiquitas. Un país que como Uruguay consume mucha legumbre a nivel gastronomía, pero consume en latas grandes, en latas de mayor tamaño, ¿no? No lo tenía la empresa. Entonces nos viene a hablar Boglich y nos dice que lo tenía en la máquina irrisorio de euros, irrisorio, no recuerdo la cifra, pero irrisorio, no una cifra, pero la tenía en España. Y el gobierno anterior no le permitía por el tema de la salida de esos euros. Claro. Y a la vez era contradictorio porque esa máquina tenía que traerla aquí para poder... Para exportar. Para exportar y generar divisas. De estas historietas que hemos escuchado, de estas historias, infinidad. Infinidad. Entonces por eso yo te digo, mirá si no había que acomodar el tema de los dólares o de las divisas para poder generarle a un empresario, traer una máquina, que acá en la Argentina no estaba, generar más puestos de trabajo y a la vez exportar a Uruguay para que las divisas lleguen al país. Decime si eso no es ordenar o entender cómo funciona la lógica del mercado en un país que vos sos generador de productos alimenticios, le das valor agregado y a la vez los exportás para poder tener mano de obra. ¿Cómo pensás el vínculo Estado-mercado? ¿No? Muchas veces se lo presentan como antagonistas y sin embargo confluyen todo el tiempo. Se necesita infraestructura, energía, ni hablar que una de las promesas de este país es 2028, la balanza energética y las exportaciones. ¿Cómo pensás o cómo piensa la bolsa, para no personalizarlo? Bueno, a ver, no tengo... Está acá. Está ahí en la agenda de asuntos públicos también, pero déjame decirte algo. Hay algo disruptivo tal vez, y me animo a decirlo que creo que por primera vez la presidencia de un país lo tiene un economista. Ok. Y yo creo que ahí, cuando lo tiene un economista, es distinto. Se puede hablar de mercado, podremos discutir variables, podemos discutir fórmula y todo, pero es distinto. Creo que hay un entendimiento ahí. Después nos podemos llegar a poner de acuerdo o no, digamos, para ver el rumbo. Pero creo que ahí es un punto fundamental y principal que tenemos. Y después entendernos también con la parte, digamos, que la tenemos nosotros,
Las instituciones compartimos mucho. Ahora el 4 de junio vamos a hacer aquí en Rosario la reunión de presidentes de bolsa de todo el país y estas cosas las charlamos. Porque yo siempre digo que las instituciones bolsa de comercio y sobre todo esta bolsa tienen que ser el faro ordenador para ayudar a la política. Porque cuando llegamos no todos sabemos todo. Y le pasa a los funcionarios provincial, municipal, nacional. En este caso la provincia, nosotros cuando armamos con la Bolsa de Santa Fe la agenda de asuntos públicos, ahí estaba todas las demandas que entendíamos, que nos llegaron y que entendíamos nosotros que tenía que tener la provincia de Santa Fe para una mejor producción, una mejor logística, mejor infraestructura y menor costo al productor. Porque eso es lo que tenemos que hacer, menor costo al productor. Y que eso se traduce en mayor producción. Y si es mayor producción, es la cadena que va a hacer que mayor venta y mayor divisa. Esa agenda se la hicimos conocer a todo como un documento, realmente a todos los precandidatos y candidatos que pasaron por la bolsa de distintos colores. Pasó la izquierda, pasó la derecha, pasó el centro, el verde, el rojo, el negro, el amarillo. Pasaron todos. Todos lo interpretaron bien, todos lo vieron bien y también tenían sus miradas, ¿no? El gobernador Puyaro, la verdad que lo tomó de candidato y lo tomó también ya asumiendo. Yo por eso siempre se lo agradecí, porque ha tenido una mirada muy desde la producción y así estamos trabajando. Y fíjate vos que algo para recalcar, esa agenda de asuntos públicos hecha por la Bolsa de Santa Fe y Rosario termina en algo cierto y no en el biribiri de la articulación público-privada. Y en esa articulación público-privada, el gobierno de la provincia de Santa Fe, trabajando junto con el know-how que le pudo proponer y darle la Bolsa de Comercio con nuestro mercado argentino de valores, poder sacar el primer financiamiento y encarar las obras prioritarias que están ahí. De ahí ya prácticamente, si lo han visto, el 60% o más de lo que escribimos está. Está hecho. Está hecho o está en marcha, Okay. Que son el tercer carril de la autopista de Rosario a San Lorenzo, que descomprime la logística. Ahora con el segundo financiamiento va a ser el tercer carril lo va a llevar hasta Timbúes. La variante de la Ruta 91, que se daba ese embudo para que puedan bajar, porque ha crecido mucho hacia el norte. La producción y los puertos privados ha crecido, Timbúes ha crecido muchísimo. Ha crecido también el sur, pero no tenemos tantos problemas. Pero sin embargo tenemos una mirada para que los camiones no lleguen y toquen lagos y arroyos secos, sino que bajen de la autopista, digamos, aquí de Rosario a Buenos Aires, y los camiones que si lleguen vayan a los puertos. Yo creo que es el entendimiento y ahí hay que trabajar muy fuerte, pero esa agenda de asuntos públicos creo que es el documento y el entendimiento que tiene que tener los gobiernos provinciales, nacionales con el mercado. Cuando ves la ruta nueva inundada, con los años que tenés, con la experiencia que tenés, ¿qué sensación te deja? A ver, no podemos negar que estamos ante un cambio climático porque lo estuve viendo. Yo tengo 2 cooperativas accionistas y dueñas donde yo trabajo, que son la cooperativa de Chacabuco y la cooperativa industrial de Salto, y fueron las 2 ciudades que quedaron totalmente aisladas de la inundación, pero llovió 400 milímetros prácticamente en 2 horas. No existía. No existía. Entonces, indudablemente, como no existía el feroz calor que tuvo, como lo dijo el gobernador de Corrientes, y todo donde todo era verde y quedó todo negro, que tuvimos incendios de la gran sequía que tuvimos. La Argentina no tiene infraestructura. La Argentina por años realmente, por eso a veces escucho que se dice desde la construcción que hubo corrupción, y tenemos que admitirlo, hubo corrupción. ¿Quién puede decir que no? Tenemos que mirarnos a la cara y decir que hubo corrupción y realmente no se han hecho las obras que se tenían que hacer, y las que se hicieron mal. Hoy el país está casi detonado con falta de infraestructura, de caminos y de rutas, de autopistas que nos faltan. Y claro que me da mucha tristeza, pero vuelvo a insistir. Estoy convencido y tengo esperanza de que las nuevas generaciones, los nuevos dirigentes, y con este cambio que hay realmente a nivel nacional y tal vez mundial, se pueda lograr eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces llegamos a un momento dado que ya no va a haber más margen. Yo no te voy a poder venir a mirar a la cara y decir no, porque vos me vas a venir a decir que todo lo que yo te dije acá era certero o cierto, y no te vine a vender algo de humo.
realmente, porque ustedes lo pueden ver. Y yo creo que es eso. El hacer va a hacer que las nuevas generaciones confíen en la gente, que le den ese voto de confianza y que le exijan y lo interpelen que las cosas se tienen que hacer. Tenemos unas imágenes para ir concluyendo. No sé si me las... ¿Están ahí? Vamos a ir por una. Son unas imágenes, deben ser A4, de repente son A27, son gigantes. Así que te las voy a dar vuelta yo. ¿Lo tenés? ¿Sabés quién es? No. No sé si lo puedo mostrar a la cámara. ¿Cómo que le dicen? Masivo Bro. Es un influencer, porta un Rolex y su mensaje básicamente es que el fin último es hacer plata y que es fácil encima. Hay un Ponzi de por medio, sistemas de afiliados y referentes. Nuevas generaciones, ¿qué les dirías? Creo que dijo algo el Papa Francisco, que están apurados realmente por hacer camino, pero tienen que recurrir primero también a esas personas que caminaron o que anduvieron por ese camino. Yo considero eso, considero el mérito, el esfuerzo, sobre todo la cultura del trabajo, el trabajar en equipo, el poder escucharnos, y creo que de ahí salen las cosas. No. Habla bien de vos que no sepa quién es. Sí. No sale en tu algoritmo. No. ¿Redes sociales tenés? Sí. ¿Tenés? Sí, controladas acá. Controladas. Controladas. Controladas por el equipo de la bolsa. Hablamos un poco de él. Javier Milei. Disruptivo, totalmente. Sí, me sorprende. Estuve con él personalmente. ¿Cuándo vino? O... Sí, cuando vino en sola privado, le regalé un libro. Pero perdón, ¿cuando vino cuando era presidente o antes? Sí, no, cuando vino, me visitó. Sí, en el aniversario de la bolsa estuvo conmigo. Donde estuvo en el VIP antes de entrar al acto, donde solamente me pidió, porque venía de otro acto, jugo de naranja cepita y pasta frola de membrillo. Yo le regalé un libro del doctor Margariti, que había integrado el Consejo de la Bolsa. Me lo agradeció, lo dejó ahí. Pensé que lo iba a dejar, después me mandó a decir que me quedara tranquilo, que se lo había llevado porque había salido rápido, se iba a otro lugar. Yo, por supuesto, para mí, en lo personal, en mi vida personal, siendo presidente de la Bolsa, fue un poquito fuerte, porque siempre me remito de donde vengo. Claro. Y bueno, tuve, digamos, el atino de tratarlo como presidente, y yo como presidente de la Bolsa nunca lo toqué, y él en un momento dado me agarra los brazos, me tiene los brazos y me dice: Miguel, me gustó mucho quien me recibió, porque yo no lo podía recibir porque el acto ya estaba empezado y yo tenía que estar con el gobernador y el intendente, y yo lo hice recibir por 3 generaciones, y 3 generaciones que tienen esperanza y que creen en él, y me parecía que era muy, muy bueno. Era una persona de 86 años, una persona de 50 y pico de años y una persona de 26 años. Gobernador Puyaro. Una persona con una mirada hacia la producción, una persona muy honesta, muy sencilla. Compartimos valores. Venimos los dos del interior productivo, nos entendemos muy bien, y en lo cual le tengo un gran aprecio y creo que va por un muy buen camino. Vas a tener que mediar que no se peleen entre ellos. Sí, pero tienen coincidencias, esa es la política. A ver si reconoces esto. Bueno, esto es la escuela. La escuela agrotécnica. No quiero confundirme. Exactamente, sí. Bueno, yo quiero comentar esto. Yo cuando fui... Al micrófono. No estaba realmente. Yo fui tercer promoción. Nosotros compartíamos la tercera promoción de esta escuela. Línea fundadora. Línea fundadora, sí. Yo hacía la parte teórica en la Escuela Comercial 215, sí, que es la otra escuela que está allí, que tiene más orientación comercial, perito mercantil, lo que se llamaba, y hacía la parte práctica en el campo, que hoy está esto acá. Pero yo me iba a dormir
Yo vivía en un pueblo, pero me gustaba estar con el grupo de compañeros. Estuve pupilo. ¿Pupilo acá? No acá. Es un lugar que está sobre la ruta 78, que está todo abandonado. Esto no estaba. Esto es a partir de un plan EMETA que se llamó, que ganó la escuela, Sí. y que el gobierno provincial en ese momento y nacional, creo, no recuerdo qué año fue, hicieron todas estas instalaciones nuevas. Las conozco poco. Las conocés poco, pero ¿qué te acuerdas de esa época? Uh, ¿Hay alguien, una imagen, tenés algo en la memoria? sí, a ver, seguimos manteniendo el mismo grupo de los que fuimos. De Nos amigos. saludamos todas las mañanas, nos decimos buen día y nos comentamos cosas. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Agro 327. Ok. Sí, sí. Y lo que mejor tengo de esto es eso, haber compartido, ser pupilo, 3 años y medio, duros. 3 años y medio, un montón. Sí, duros. Y ya cuando la escuela se había puesto mucho más grande, sentí que no podía estudiar con la tranquilidad que había empezado al principio y me volví con mi mamá, ¿no? Con mi vieja. Pero tengo el mejor de los recuerdos de los profesores poniéndole mucho, porque había que, como dijiste, éramos fundadores y había que mantener eso y había que demostrar que era una escuela agrotécnica, que había que crecer. No estaba toda la parte de acá, ellos tienen parte de porcino, tienen lechería, hacen productos, nosotros no llegamos a eso. Había una colectividad. Había una colectiva, pero creo que nosotros fuimos la base de lo que después se vino. Y eso para mí es fundamental, fundamental. Lo que más teníamos nosotros avícola y parte algo de, no, sobre todo agricultura, ¿no? Escuela pública. Escuela pública, sí, con profesores que le pusieron muchísimo, muchos no están, algunos están, y me encuentro con ellos porque vuelvo a Vigan. Y un grupo humano que no éramos todos, mira, te digo, del pueblo éramos 2 nada más. Solamente 2 y que venían de los alrededores. Sí, sí, yo era un amigo que ya no está también, que falleció, compañero de toda primaria y secundaria, Walter Damiani, y yo. Y Walter me decía siempre, ¿y te va a ir pupilo? Y digo, yo quiero ver cómo era, porque tenía chicos de La Quiaca, tenía chicos de Salta Mirá. y de alrededor de la zona de Vigan, muchísimos, y entonces no podían volver y éramos pupilos en un lugar que era una escuela de campo, que fue refaccionada para lógicamente albergarnos, comíamos, dormíamos, todo ahí, ¿no? Miguel, te quiero preguntar, y esta es la última, cerrás un ciclo ahora en noviembre, ¿no? Uh-huh. Tocará hacer balance, tocará hablar con la familia. ¿Cómo te gustaría que se recuerde? Estoy hablando de un legado. A ver, esto me lo preguntaron hace un tiempo también, era muy próximo, no lo pensaba. Faltan 5 meses, se los dije el otro día a la comisión directiva, va muy rápido, es muy intenso. Creo que hicimos un trabajo bueno, creo que lo que nos planteamos en un momento dado, y yo lo había escrito, creí que a lo mejor no lo podía llevar porque no es fácil, es una institución, digamos, intensa, que requiere mucha presencia. Por suerte lo pude estar. Les dije que habíamos venido a jugar un partido y de pronto nos dimos cuenta que estábamos definiendo el campeonato. Y creo que lo ganamos el campeonato, ahora lo digo, ahora sí lo puedo decir, creo que lo ganamos. Hoy me lo decía el otro día un compañero, amigo de la comisión directiva, que tengo calle, me dice, y ando por el Chaco y se habla del presidente de la Bolsa, lo digo con humildad, y se habla de la Bolsa, dice, y me llena de emoción. Y voy a Mendoza, Alvear, con el tema del trabajo, y se habla del presidente y se habla de la Bolsa. Y bueno, y sí, yo sé que se habla de la Bolsa, pero lo logramos. Abrimos la Bolsa, la conocen, ingresan 6.000 alumnos por año, le contamos, hacemos curso, capacitamos, becamos, trabajamos con organizaciones sociales, estamos en el interior productivo, estamos con la gente de los barrios de la ciudad, nos metimos en la seguridad. Digo esto, empecé de abajo para arriba. Y después estamos en los mercados, que el corazón de la Bolsa es eso, ¿no?
pero también hicimos todo lo otro. Y yo creo que es eso. La bolsa abierta, una bolsa como el faro ordenador de la política, que tiene que serlo, apolítica, donde todos tenemos que estar adentro, nadie se salva solo, trabajar en comunidad, y la bolsa del encuentro y el valor de la palabra. Miguel, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad.